haciendo ahorita era un oriquí de Ifá. Voy a tratar de ser lo más humilde y hablar. ¿No se escucha? De ser lo más humilde y hablar lo más criollo. Y Yalocha, Babalocha. El problema es precisamente el aborto y le voy a explicar por qué. Esto es un pequeño currículo que les puedo decir porque quiero hablar con propiedad. El año pasado fui por el CONAC representando las religiones afroamericanas. Soy etnólogo dedicado al estudio de las diferentes religiones afroamericanas, de Palomayombe, pasando por Bantú, Vudú, todas esas faenas. He tenido talleres en Casa África, he tenido talleres en Santiago de Cuba, en Casa Caribe, y sé perfectamente qué consiste la problemática, y se las dejo a criterio de todos nosotros. El problema no es el problema de la Yanifa, yo comparto, y eso que no he tenido el placer de tener un roce con la línea africana, simplemente por estudios. He llegado a la gran conclusión que la verdad está aquí en el panel, que es correcto que nosotros estamos viviendo la situación de la Biblia, donde existen libros apócrifos, y estamos nosotros en este mismo problema. Es correcto que se crearon una serie de mitologías, ortum, metáforas, pataquíes, ajustado a una idiosincrasia cubana, eso ya no tiene discusión. Pero la sabiduría de Orún es tan grande que a pesar de saber que estamos en una situación, su sabiduría es tan espectacular que nos soluciona los problemas. Igualito lo hacen los santos. Es como el caso que estamos viendo aquí en Venezuela, de brillantes caracoleros, situación que eso en la práctica no va. Pero aquí las hay, pero en la práctica eso no va. Ese es otro de los desfases, de los grandes inventos cubanos, desafortunadamente. El problema es que nuestra religión tiene problemas socioeconómicos, culturales en Venezuela y no está preparada para presentar una Yanifa. El problema es que el panel, la línea africana, tiene que tener mucha cautela a qué persona le va a hacer Yanifa mujer. Sí es correcto que la mujer tiene esa preparación y mucho más. Es correcto que no existe ninguna división entre mujer y hombre. Eso es correcto. El problema es el desfase que tiene la religión yoruba. Yo no le diría ni religión. La cultura o el modus de vida es la palabra correcta. No es ninguna religión. Yo, como propietario muy humilde de Botánico Olodo, tengo un voltímetro en el mostrador. Cada segundo se me ponen los cabellos, por eso se me cayeron, ya no me volverán a salir. De tanta locura que llega al mostrador, ya han pasado de la línea Yanifa de aquí, con mucho respeto, y la víbora, han pasado unas cuantas Yanifas, con unos desfases tremendos. El problema es que nuestra religión tiene problemas socioeconómicos, culturales. No es lógico que nuestra religión, para que brille, tenemos que recostarnos a las barriadas. Es ilógico que en casos muy esporádicos, como el caso del compañero El Tigre, pero están contados con las manos, porque nosotros los cubanos se encargaron de crear una religión tercermundista. Por eso en Cate a cada media hora sale un babalao. Hoy en día golpeamos una perola de frescolita y salen 5 babalaos, un solo coñazo. La supremacía nos hemos encargado de perderla nosotros mismos. Simplemente el panel tiene que estar claro que tiene que abordar la situación de otra forma, porque se les olvida con mucho respeto que tenemos un problema socioeconómico cultural. Aquí estamos viendo en el panel personas que nacieron con esa cultura, por eso ese léxico lo tienen demasiado florido. Y jamás nosotros vamos a llegar a esos estados. Arrancaron desde niños, viene de una genética que nosotros no. Aquí muchos, yo llegué a IFA con 45 años, pregúntenme, con no sé cuántas neuronas ya quemadas, pregúntenme. Vamos, discúlpame porque te aplaudo y gracias por compartir. Porque tú estás diciendo tantas cosas buenas que quiero seguir compartiendo ahí. Cuando hablábamos
de escoger a las personas. Hay uno de los Odun que estaba estudiando de Opara, de Oyekumbile, Oyekumilete, que dice que tire la primera piedra el que no haya pecado. ¿Quién de las personas que estamos aquí consagrados vamos a tirar esa piedra? Todos tenemos que dejar ese saco de piedra ahí, porque todos hemos metido en cualquier momento el pie de una u otra forma. Orúmila, Olotumare nos da la oportunidad de concientizar y rectificar para tomar una buena vida o una nueva vida, independientemente de dónde vengamos. Eso es IFA. Voy a darle paso a una de IFA que también quiere responder. Buenas tardes, mi nombre es Yoconda López, soy Yanifa, tengo 1 año y 15 días de haberme hecho Yanifa aproximadamente. ¿Cuántos de Orich, de Coronado? Voy a cumplir 11. Algo muy importante que quiero transmitirle al pueblo, voy a ser breve. Obea te dice que un niño debe sufrir para poder ser grande. Y hay algo que no debemos olvidar todo. Todo ser humano tenemos un niño por dentro que no nos hemos dado cuenta cuando va a crecer. Si es verdad, le damos una patada a una perola y sale un babalao. Pero Rumila y Olotumare, Dios, para el lenguaje de nosotros, que aunque esto está siendo un poco fuerte para nosotros, pero por Dios, démonos todo, cada uno de nosotros, una oportunidad. Estamos sufriendo en este instante para que todos seamos grandes. Entonces, ¿por qué no nos permitimos destapar esta tapa aquí y ver qué es lo que vamos a probar? Para ver, ellos tienen su cultura y son más fluidas, pero nosotros compartimos la misma religión que los Tumare Dios. ¿Por qué nosotros no vamos a fluir? Se van a quitar la oportunidad de fluir. Entonces, es una oportunidad de fluir, de ser babalawos y yanifá, aleyos, iniciados, aprendiz, curioso, consultante. Tenemos el derecho y la facultad que Dios mandó a Orumila a la tierra. ¿Para qué? Para que fluyera nuestro problema, para crecer, para ser grande. Si nosotros nos quitamos, yo soy la esposa de José Hidalgo Etibre y Fatou Comitanigi, y yo siempre he dicho, no voy a estar nunca en el panel, yo estoy con ustedes. Si ustedes pueden observar, yo pudiera estar montada ahí, y la intención no es montarme, la intención es que yo quiero ser ustedes. Yo estoy preguntándole a ellos cómo es que todos nosotros, mi país va a crecer, y ellos me tienen que responder, nos tienen que responder. ¿Por qué? Porque este país que está aquí sentado, junto con nosotros, el EP, Orisha Oko, ¿entienden? Hemos contribuido para que se nos informe y a su vez nosotros sacar esto de aquí y llevarlo a nuestro pueblo. Entonces, nos vamos a quitar las oportunidades, compañeros, hermanos, venezolanos, extranjeros. Entonces, tenemos que sufrir. Hemos sufrido las confusiones de tantos intereses del hombre, como la explotación del hombre por el hombre. Y el que quiera empezar, así sea sacado de una lata, sencillamente Orumila dice que lean los Esrifá, sus leyendas, sus pasajes, sus tiempos, y lo van a tener todo. Muchas gracias, esa es la oportunidad que yo les estoy dando, porque yo soy ustedes. Gracias. Pero ya la palabra, por favor. Voy contigo ya. Párate por aquí, ven. Que habla el Señor y vienes tú. Vente por aquí. Antes que nada, buenas tardes. Mi nombre es Misael Ocategui, Abonio Romina del Libre. Y la pregunta mía son dos, ¿verdad? Referente a ella, a tu esposa, que habla en cuanto a la expansión de que, y ellos dicen que mucho, o sea, debemos iniciar más personas, o sea, todos pueden ser avalados en cuanto a mujeres y hombres, si los adultos homosexuales tienen influencia también en cuanto a eso. Y la segunda pregunta es, si yo juré Ifá igual que tú, de la misma manera que tú, con el mismo lofin que tú, con el mismo padrino, y te reconoció Olofin como el Tibre aquí en Venezuela, ¿verdad? Y cuando vas a otras tierras te reconoce igual, ¿verdad? Si ese Otu que estaba allí no era Otu, porque de acuerdo a lo que dice Babayón, Era Olofin, lo que llamamos Olofin. era Olofin, y de acuerdo a lo que dice Yobe, que dura 6 días y el 7º día se va, entonces sí te reconoció Olofin aquí en Venezuela. Y la otra... No, pero te puedes quedar parado, porque es que son importantes tus palabras, para que no se pierda la idea. Fíjate que me reconocieron con el Olofin mismo del tuyo y de todos los demás, porque yo creo que Orumila es humilde.
Porque tú te imaginas que Orúmila me hubiera dicho allá a todos nosotros que lo que tenemos no sirve. Orúmila ya nos dijo que respetaba el sacrificio